este video Sí, escuchando Señor. esa palabra, el salto de las aguas. En el nombre poderoso de Jesús, toca la vida y toca los corazones. Amén y amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Esta palabra fue confirmada en este día, un día lluvioso, un día caluroso. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué cuando los días son lluviosos son calurosos? Sí. Es porque hay evaporación. El sol está activo y al estar activo se está activando la evaporación. Sí. Entonces el agua está subiendo y esa Hay agua movimiento que sube evaporada, el agua que nuevamente salta. Entonces, Sí. cuando ella salta para activar bendición, hijo. Esto es una Claro que palabra sí. poderosa. Esto es una palabra para este tiempo, de este tiempo. Y nosotros necesitábamos esa agua. El pueblo necesita esa agua. Cuando se necesita el agua es cuando hay sequía. Y por eso esta agua hoy la estamos recibiendo como una bendición. Aunque se siente el calor, nosotros la estamos aprovechando porque la tierra es bendecida con esta agua. Entonces yo entiendo, hijo, que cuando habla de salto, está diciendo como que sale fuera del recipiente, entonces puede participar de ella algo que está fuera del recipiente. Wow. Por eso la Biblia habla de llenura del Espíritu. Porque para nosotros ser de bendición a otro, tenemos que llenarnos, porque los recipientes, para ellos rebosar, tienen que llenarse. Sí. Entonces, cuando hay rebosamiento, es cuando hay bendición. Otro bendecido. Si no somos rebosados, no podemos dar de lo que tenemos. Amén. Nosotros con la copa a mitad, ¿cómo a bendecir a otra persona? Aún nosotros queriendo bendecir a otra persona, pero si tenemos la copa a media, no podemos hacerlo. Por eso el mismo David le dice al Señor, mi copa está rebosando. O sea, yo estoy siendo de bendición. Cuando tu copa está rebosando, es porque tú estás siendo de bendición. Es porque de ti sale, es porque de ti mana. Y por eso es el salto de las aguas. Y Pedro con Juan, en la puerta de la hermosa, cuando el paralítico le pide, él le dice, no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que nosotros está saltando, de lo que salta de eso nosotros te vamos a dar. De esto, wow, es fuerte. Entonces, esta palabra me impacta. Yo sé que esta palabra va a traer bendición en las personas que van a participar de ella, hijo. El salto de las aguas. El salto de las aguas. Y esto se enlaza en muchas historias. No solo está acá cuando Jesús lo menciona, pero ya las aguas saltaban allá en el Antiguo Testamento. Dios mío, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Las aguas que salían de las puertas. Las aguas han saltado de tiempo en tiempo. Pero comenzaba chiquitito el río. Comenzaba pequeño. Pequeñito, hasta que se convirtió en un río grande. Un río. Y cuando se convirtió en un río grande, entonces dice que la ribera por donde el río pasaba, abriendo canales, era bendecido. Wow. Había muchos peces, había abundancia, había bendición por donde pasaba el río. Una agua que se movía. Y desde que inicia el salmo habla de los árboles que son plantados junto a agua viva. Corriente. Agua corriente. Junto a corriente de agua. No agua estancada. No agua estancada. Estamos hablando en esta hora del agua que salta. Movimiento de agua. Del agua que tiene movimiento. Y el agua se movía de tiempo en tiempo cuando el ángel descendía. Y cuando el agua se movía se activaba la sanidad. Inmediatamente. ¿Qué yo estoy diciendo? Que el agua en estos momentos, hijo, cuando nosotros inauguramos este espacio, cuando se apertura este espacio, yo siento que hay un movimiento. Yo siento que las aguas están saltando. Yo siento que hay sanidad. Hay un salto. Yo siento que hay bendición. Yo siento que hay restauración. Es el salto. Es el salto que se ha provocado con este espacio. El movimiento de las aguas representa liberación, representa abundancia, bendición, representa fruto, sí, representa reverdecimiento. Es el movimiento de las aguas. Porque si las aguas se hubieran quedado en un solo lugar, ¿qué sería de la tierra? Si las aguas solo estuvieran en un lugar, por eso es que el río se expande y va haciendo más canales y canales y canales y llevando fruto en diferentes lugares. Mientras más movimiento, más crecimiento hay. Y Jesús dejó que los sedientos en la fiesta agotaran el último recurso. Y se beban el de ellos. Él apareció el último día cuando la sed estaba plantada a pesar de los esfuerzos humanos. Sí. Entonces dice la Biblia, en el último día, gran día de la fiesta, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y como dice en las Sagradas Escrituras, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que se consigue estas aguas. Así es que nosotros conseguimos los ríos, creyendo en Él. Cuando creemos en Él, nosotros nos convertimos en fuente. De nosotros mana agua, porque de donde mana agua es porque una fuente. Nos convertimos en una fuente de Cristo. ¿Tú estás diciendo, hijo, que nosotros no somos laguna? No, no somos laguna, porque la laguna tiene agua estancada. Y el agua estancada entra en estado de descomposición. Descomposición, entra limo, entra gusarapo, mosquito, se daña inmediatamente. ¿Sabe qué, hijo? Que alguien dijo que nadie se baña en un río 2 veces. ¿Tú sabes por qué? Porque el agua que está en el río hoy, mañana no está. Porque el río está vivo. Mi alma alaba la gloria es algo Señor. Fuerte. Nosotros queremos cosas nuevas estando en una laguna, estando en el mismo charco, estando en la misma agua negra, en el mismo sistema. Para conseguir cosas nuevas en nuestra vida, tenemos que estar ligados al río que trae el Espíritu Santo, al río que habla de la fe, el río de creer en Dios. Porque no vamos a conseguir nada si no creemos. Él habla, el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es por fe. Correrán ríos de agua viva, pero no es una agua cualquiera. Es una agua que salta para salvación. Para vida eterna. Está en mí, pero salta a ti. Salta a ti. Te salva. Entonces, te liberta, te transforma. No podemos dar lo que no tenemos. Claro que no. Pedro dijo, de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Recibe. Yo creo que hay gente paralítico que con esta palabra ellos se van a levantar. Se van a mover. Yo creo que lo seco va a rebeldecer. Yo creo que lo que está muerto va a tomar vida. Yo siento que la presencia del Señor está llenando esta camina. Yo siento que la gloria del Señor se está moviendo. Sí. Yo siento que el agua está saltando. Yo siento que hay gente que están siendo bendecida con el agua que se está moviendo. De lo que tengo te doy. Sí, Señor. Hay gente que si no tiene dinero no fluye, no se mueve. Lo que él le pedía en el momento era dinero, pero digo, yo no tengo dinero, pero en mí hay un río. Un río que lo trajo el Espíritu Santo. Un río que lo trajo el Pentecostés. Yo te voy a dar de ese río que te va a sacar de ese estado. El estado que estaba viviendo el paralítico era un estado que pedía moneda, pero lo que necesitaba eran las aguas. Hay gente que necesitan las aguas y están pidiendo moneda. Y hay gente que tiene las aguas y no fluyen por falta de moneda. Santo es el nombre del fuerte. Señor. Si no tengo la moneda, si no tengo la riqueza, no me muevo, pero tú tienes las aguas. Y esas aguas, en donde quiera que tú te muevas con el Espíritu Santo. Y en donde quiera que se mueva el Espíritu Santo, ¿qué hay? Hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad, hay fruto. Eso es lo que hace el agua. Y Ezequiel 47 habla de los niveles de las aguas. Sí. Porque hay niveles. Sí. El profeta fue llevado donde el río le daba ¿por dónde? Por los tobillos. Pero él no se quedó ahí. Él siguió avanzando en el río y de repente el río le daba ¿por dónde? Por la rodilla. Por la rodilla, pero no se quedó ahí. Él siguió avanzando y de repente el río le daba ¿por dónde? Por los lomos, y de repente el río, el caudal era tan grande que el profeta tuvo que nadar. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Que la gracia es para nadar. La gracia es para que ella nos cubra, para que ella nos arrope. El río tiene que saltar de nosotros para poder nosotros ser de bendición. Porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No te quedes con el río en la rodilla. Hay que seguir avanzando. No te quedes con el río por acá, por el pecho. Sigue avanzando. La gracia es para nadar. No nos podemos conformar con un solo nivel. Es que tiene que sobreabundar, tiene que saltar de nosotros. Cuando la gente se nos pegue, nos toque, diga, wow, el pastor tiene algo diferente. Tiene algo transformador. ¿Qué tiene? Los ríos de agua viva. Los ríos que libertan. Los ríos que transforman. Hijo, y el río se metió en una zona que se le llama la zona del Arabá. ¿Sabe lo que significa Arabá? Significa esterilidad. Lo árido, lo seco. Y cuando se metió a la esterilidad, la cambió a fertilidad.
Y dice que habían grandes peces y los pescadores tiraban sus redes. Había vida, había movimiento por donde entraba el río, entraba la vida. Tú no tienes oro, tú no tienes plata, pero por donde vida. Tú te metes, se mete la vida. Mi alma alaba la gloria del Señor. Las aguas tienen que saltar en este tiempo. ¿Por qué me están saltando? Porque hemos dejado de creer, pero hay que creer, porque lo que activa el salto de las aguas se llama la fe. Jesús dijo: el que en mí cree dentro de su interior. Sí, Señor. Y se provoca dentro, no fuera. Porque el río no tiene apariencia. La gracia no tiene apariencia. Dios mío. Lo que viene de Dios no es por apariencia. Por eso que los ríos se manifiestan dentro. Son mantos freáticos. Son ríos que corren internamente. Internamente. Y que salen esporádicamente. Se muestran de manera esporádicamente, pero corren por dentro. Corre por dentro. Wow, esto es algo terrible. Oh, yo siento la gloria de Dios. Hay río y hay corriente que muchas veces corren por debajo de montañas, por debajo de puentes, por debajo de ciudades, y por encima se nota de que por debajo está corriendo agua. Por encima, sin arriba ver agua, se nota en el ambiente, se nota en la textura, se nota de que por abajo hay un sonido silencioso. Sí, Señor. Pero que es un sonido de vida. Sí, Señor. No tiene que decir yo cargo los ríos se manifiestan. Y Él nos dice: el que cree en mí, en su rostro no, por dentro correrán ríos de agua viva. De agua que salta para vida eterna. De esa agua es que nosotros en esta hora estamos demandando y estamos declarando sobre tu vida. Hijo, y la figura del río es tomada porque esa figura la entiende el letrado y el no letrado, el campesino y el que vive en la ciudad. Porque si algo tiene importancia, se llama un río. Porque desde los tiempos antiguos fueron fuente de vida. Los ríos traen provisión, los ríos traen vida. Entonces, por eso está relacionando Dios su presencia con un río, porque la presencia del Señor es lo que trae vida, es lo que trae abastecimiento. La humanidad lo que necesita es río. Oye, la humanidad cree que necesita dinero, y la humanidad lo que necesita es río. Eso porque el río trae bendición, de lo que tengo, el río trae provisión, el río abastece todas las necesidades, hijo. Y eso es lo que tiene la iglesia tiene el río, y el río trae toda la riqueza. Y Jesús es claro. Jesús dice: buscar el reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, vendrán solas. Hay cosas que el río la trae sola, pero primero procura que el río cruce por tu casa. Procura que el río se meta por tu familia. Procura que el río camine contigo. En Samaria, pastor, se necesitaba el río. Por eso Jesús dice: me es necesario cruzar por Samaria. En donde quiera que Jesús se metía, había una transformación. Por eso es que cuando Jesús sale del desierto, Él dice: voy a ir a aquella ciudad que está oscura. O sea que en Samaria se metió el río. Era necesario que el río se metiera en Samaria. Y Jesús dijo: ya los campos están blancos. Cuando llega Felipe, ya el río había fluido, ya había trabajado, porque donde entraba Jesús, entraba el río, entraba la bendición, entraba el abastecimiento. Y de igual manera hoy la iglesia de Jesucristo es el río de Dios en la tierra. Donde se mueve un creyente con abastecimiento, se está moviendo el río de Dios, se está moviendo la bendición, se está moviendo la provisión. El río de agua viva, me es necesario cruzar por Samaria. ¿Y qué pasa? Que los discípulos se van a comprar en el camino porque ellos estaban cansados. Pero Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria. Y el río le dice a la mujer samaritana: el abastecimiento le dice a la necesidad. A la necesidad. Si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías a él. Mi alma alaba la gloria. La mujer tú ni siquiera te imaginas quién es el que está hablando contigo. Wow, esto es algo poderoso, porque Jesús se arrecuesta. El río de agua viva se arrecuesta de la fuente del agua que saciaba la carne. La mujer estaba buscando agua en el pozo. Y el río le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y Señor, él te daría no de esta agua, porque el que toma de esta agua de la que salta, vuelve a repetir. Pero el que toma de esta
se sacia y no tiene sed jamás. La mujer se preocupó, porque ya Jesús no le estaba hablando en un lenguaje llano, sino que Jesús le estaba hablando en un lenguaje espiritual. Jesús no le estaba hablando de una agua para saciar la sed que ella tenía en ese momento, o para saciar la sed de su familia. Era una agua que iba a saciar una sed espiritual, un cansancio espiritual, una hambre espiritual que aquella mujer tenía. Ya había tenido varios esposos, y el que tenía en el momento no era de ella. O sea que la sed interna del hombre provoca que el hombre se endrogue hoy, esté ansioso, se endrogue mañana, se endrogue pasado mañana, y se siga endrogando. Pero Jesús dice: el que toma del agua que yo le quiero dar, que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Quiero decirte que bebí de esa agua hace 30 años. Y después que bebí de ella, jamás volví a fumar, jamás volví a beber, porque la palabra de Cristo es fiel y es verdadera. Te recomiendo el río que de salta para vida eterna. Sí, ese es el río. Ese es el río. De ese río fue que yo también tomé. Ese río fue que me sacó de la calle. Ese río fue que me hizo un joven fértil, un joven de bendición. Porque cuando no tenemos ese río, a nuestros padres les somos de tropiezo. Nuestros padres viven de problema en problema. Jóvenes, pastor, que hoy están en una discoteca, hoy están en el colmador, mañana están en el punto, mañana están aquí probando de muchas aguas con el mismo sabor, y que los llevan a la misma decisión. Ellos dicen: hoy me voy a tomar tal bebida para mantenerme bien. Hoy voy a tomar tal sustancia para mantenerme en ambiente. Pero esa sustancia no los sacian. Tienen el mismo vacío, tienen el mismo hueco. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, porque algo Jesús le pide a la mujer. Jesús le dice: dame de beber, dame de tomar. Y ella como que: espérate, que yo vine a buscar primero. Porque se niegan muchas veces a ir a la iglesia. Se niegan a conectarse a la fuente. Pero la fuente lo único que quiere es abrirle los ojos a una juventud que anda sedienta. Porque Jesús se choca con el sediento. Jesús se choca con la necesidad, como usted decía. El abastecimiento se choca con la necesidad. Y el necesitado muchas veces no lo reconoce, pastor. Presta atención a lo que te voy a decir, hijo. Cuando alguien va a la discoteca, está buscando a Jesús en un lugar equivocado. En un lugar equivocado. Me voy a explicar, porque si yo no me explico, alguien me va a juzgar. Yo te estoy diciendo que lo está llevando la necesidad de Cristo que está dentro de él. Que tiene. Porque el hombre tiene un vacío que solo lo llena Dios. Y cuando el hombre va a la discoteca, está tratando de llenar el vacío que solo llena Dios. Entonces él está tratando de llenar el vacío en un lugar equivocado. En un lugar equivocado. Entonces cuando el hombre se orienta hacia la fuente, se orienta hacia el río de Dios, automáticamente ese vacío es llenado. Y ahí es cuando ya el que fumaba deja de fumar, el que adulteraba deja de adulterar, el que fornicaba deja de fornicar, el que se inyectaba se deja de inyectar. Por eso Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los sedientos, hijos, que corran a las aguas. Sí. El agua está fluyendo. Muchos samaritanos sedientos. Hay avivamiento en Samaria. Hay un avivamiento. El río llegó a Samaria. La bendición se metió en Samaria. El agua está corriendo. El agua está saltando. La bendición está fluyendo. Wow. La samaritana en aquel momento, dialogando con Cristo, empezó a tomar de aquella agua. Aquella mujer empezó a preguntar, porque eso es lo primero que hace el vacío, preguntar, para saber cómo se va a llenar. Por eso que ella le dice a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nuestro padre Isaac y Abraham? Porque de esta fuente tomaron sus hijos y tomaron su ganado, y esta fuente no la dejaron como herencia. Cristo dice: ustedes no saben, yo soy primero que ellos, yo soy primero que Jacob. Amén. Yo soy la verdadera fuente. Amén. De mí es que hay que tomar. Amén. Es que seguimos en un círculo y tomando de la misma fuente que nos dejan vacío cuando nos acordamos de nuestro abuelo. No, que mi abuelo hizo tal cosa y yo hago eso. No, que mi abuelo prende el tabaco y yo prendo el tabaco. Tu abuelo, yo soy primero que tu abuelo, dice Dios. Amén. Yo soy el que te transformo. Yo soy la fuente de vida. Así es. Y tan pronto participó del agua,
se convirtió en evangelista inmediatamente. En fracciones de minutos. Fuente. Fue a la ciudad y le dijo a la gente, vengan. O sea, ella se convirtió en una plataforma, allanó el camino para que la gente llegara al río. Y cuando la gente llegó, dijeron, nosotros no creemos por lo que tú has dicho, nosotros creemos por lo que estamos mirando, por lo que estamos experimentando. Yo siento la gloria del Señor. Esta cabina está saltando el agua, sentimos la presencia de Dios en este lugar. Esta mujer llegó a Samaria y lo que había en ella era saltando. Todo lo que hablaba llenaba. Todo lo que hablaba llamaba la atención. Porque ella llegó rebosando a Samaria. La mujer que llegó bajo pecado. La mujer que había tenido ya 4 maridos. El que tenía no era de ella. Que había un misterio raro aquí. Cuando llegó a Samaria empezó a hablar. La gente dijo, yo quiero de lo que tú tienes. Hijo, ¿a dónde fue? Y los días de aquí festivos, los días de fiesta, se señalan y son marcados. Pero en Samaria se activó un día de fiesta que no estaba señalado. Un día cualquiera. Yo estoy diciendo que el que tenía la ferretería la cerró. Porque él quería ir. Hay que ver. El que tenía el supermercado cerró. La gente se movió para ir a conocer del que le hablaba a la samaritana. Porque ellos entendían que esa mujer era sedienta. Wow. Y si ella había sido saciada, es porque verdaderamente había agua. Pero ellos se dirigían al lugar de la fuente que ellos acostumbraban a ir a buscar, a saciarse. Era la fuente de Jacob. Era un pozo conocido. Y en aquel pozo estaba Jesús. Jesús no se movió a Samaria para dar su mensaje. Jesús se quedó en el mismo pozo rompiendo con una maldición. Sí. Jesús se quedó en el mismo lugar haciendo un confrontamiento. Jesús se quedó en el mismo lugar para dar 2 ejemplos. Porque aquella agua era de un pozo. Si era un pozo, era de una agua acumulada, de una agua estancada, de una agua que no tenía movimiento, de una agua que se sacaba, servía y para la boca. Pero el agua que Jesús tenía no era para el cuerpo, sino que era para el alma. Y él se quedó en aquella misma fuente, en aquella fuente que representaba un simbolismo para hecho por su padre Jacob. Pero él, estando allí y dando el mensaje de agua que salta para vida eterna, le estaba diciendo, yo soy el Cristo de quien profetizaron los profetas. Y algo importante, Sical habla del mismo Siquén. Sí. Y Siquén era un cementerio. Un cementerio. Donde enterraron a José, donde enterraron a algunos de los patriarcas. Por eso dice junto a la heredad. Por eso se le llamó, se le hablaba de un pozo, porque habían patriarcas que estaban enterrados. Allí mismo. O sea que Jesús llegó al mediodía, se encontró con una mujer sedienta. ¿Dónde? En un cementerio. Porque los sedientos están en el cementerio. Pero allí, a los cementerios, donde está la necesidad, se va a detener. Allí llega Jesús. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Mi Cristo no hace acepción de personas. Si la montaña no puede ir a él, él coge para la montaña, porque él anda detrás de la necesidad. Wow. Las samaritanas no son excluidas por él. Los samaritanos no son excluidos por él, porque él ama. Él ama a la humanidad, aunque aborrece el pecado, él ama a la humanidad y él está dispuesto a saciar a los sedientos. Me es necesario cruzar por Samaria. Yo no tengo que ver cuál es el problema que hayan entre los samaritanos y los judíos, qué problema religioso, qué problema de cultura. Es necesario cruzar por Samaria, porque en Samaria hay escasez. ¿Y en dónde me voy a detener? En el pozo que aparentemente es de vida, pero es un cementerio. Hay cosas que por fuera se ven muy bonitas, pero por debajo lo que hay es muerto, lo que hay es mortandad. Satanás, todo lo que te va a pintar, que va a parecer bendición, debajo lo que van a ver cuerpo, lo que hay sepulcro oculto. Sí, señor. Él se detuvo en el mismo cementerio con apariencia de vida para demostrarle que él sí portaba el agua que saltaba para vida eterna. Y apareció a la hora clave, porque esa mujer no podía, por su reputación, visitar ese pozo en otro horario. A las 12 todo el mundo estaba se chocó Cristo con ella. Entonces esa hora ella venía porque ella entendía que iba a estar sola en el pozo. Pero ¿qué pasa? Que a esa hora ella llegó al pozo y se encontró con el río. Se encontró con el río. Se encontró con el río. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una hora clave, hay una hora exclusiva
que el Señor aparece en nuestra vida. La hora cuando nosotros calculamos todo, nosotros ordenamos todo y decimos, nadie me va a detener, voy a pecar, nadie me va a detener, voy a fornicar, nadie me va a detener, me voy a trancar, me voy a dopar, nadie me va a detener, hoy voy a beber. Entonces el Señor dice, esa misma hora yo voy a salir para la calle y tú te vas a encontrar conmigo, yo te voy a dar de mi agua, tú vas a probar, tú me vas a conocer. A esa hora que tú escogiste para pecar, esa hora que tú tuviste para citarte con el pecado, esa misma hora el Cristo que transforma las aguas se chocarán contigo y van a saciar tu sed. Una gran bendición se está activando en este lugar. Amén. Queremos decirte, tú que participas de esta palabra, que Dios está hablando contigo. Tu corazón está como el corazón de la samaritana. Tu corazón está sediento y Dios ha puesto en el corazón de este joven, como en mi corazón, de que compartamos esta palabra. La palabra Dios la ha traído a nuestros labios porque hay alguien sediento que Jesús va a libertar. Amén. Que Dios te cubra de una manera sobrenatural. Amén, así es. Ha sido una gran bendición lo que es el punto de partida de este espacio. Simplemente el inicio. El inicio solamente. Nosotros queremos que tú te suscribas a nuestro canal. Nosotros queremos que tú compartas con otras personas esta transmisión para que tú lleves lo que es el agua hasta donde está la necesidad. Que te convierta en un multiplicador y ya a partir de este día este espacio estará activo. Para mí ha sido una gran bendición compartir con este joven. Me identifico con este joven porque es un joven que ama la palabra, es un joven que se guarda, es un joven que tiene cualidades que son para mí de gran importancia para un joven en este tiempo. Ha sido una gran bendición, Fran, en este día. El honor es mío, de verdad que sí, el honor es mío. Y yo sé que muchas personas van a compartir, van a comentar de esa palabra. Y muchas personas van a cargar con el río, van a caminar con el río desde hoy. Y me siento más que bendecido de poder estar aquí con usted compartiendo esta palabra. Amén, una gran bendición. Recuerda que este es el espacio Proyección Cristiana del Ministerio Proyectando Luz en Tiempo de Oscuridad. El espacio de cerca con la juventud, intercambio ministerial. Son parte de los proyectos que vamos a desarrollar. Estuvimos un poco ausentes porque estábamos trabajando sobre este proyecto, pero gracias al Señor ya el proyecto comienza a caminar. ¿Y de qué manera? Amén. Una gran bendición, una gran presencia en este día, en este lugar. Quiero cederle el espacio para cerrar al joven evangelista que ha estado con nosotros en esta tarde, que ha sido una gran bendición para nosotros, una gran bendición para usted que va a participar de esta palabra a la distancia y a la cercanía. ¿Cómo es, Calderón? A la distancia y a la cercanía. Así que ha sido de bendición todas las palabras que Dios ha hablado, que el Espíritu Santo ha hablado en esa hora. Así como usted ha escuchado esta palabra, reténgala, abrácela, no se quede con el agua hasta los tobillos. De lo que usted tiene, dele a otra persona. Si el Espíritu Santo lo toca y le dice cruce por tal lugar, cruce. Porque entendemos que por donde nosotros cruzamos, cruza el río. Y donde cruza el río hay bendición, hay liberación y hay prosperidad. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. A la distancia y a la cercanía. Dios le bendiga.